no es un apagón más, no es una crisis más, es la posibilidad real de que un país entero se quede sin combustible. Y cuando se acaba el combustible, no se apagan solo los motores, se apagan hospitales, se detiene la comida, se paraliza la vida. Cuba vuelve a escuchar una palabra que parecía enterrada en los años 90. Opción cero, hora cero. Y cuando ese término regresa, no es una exageración mediática, es un aviso. Hoy vamos a hablar claro, sin consignas, sin gritos, sin culpas prefabricadas. En Cuba, el futuro ya no se mide en años ni en meses, se mide en galones, en megavatios, en horas de luz. Durante décadas, la isla ha vivido al borde del precipicio, pero hoy el suelo ha empezado a ceder. Bienvenidos a la hora cero. No es una metáfora política, no es un eslogan de campaña, es un plan de contingencia real, diseñado en los pasillos más oscuros del poder, para un escenario que antes parecía imposible: la ausencia total de combustible. Un país de 11 millones de personas regresando, por fuerza mayor, al siglo XIX. Hoy vamos a mirar al abismo sin filtros, sin romanticismos de postal turística ni fanatismos ideológicos. Vamos a entender qué sucede cuando los barcos dejan de llegar, cuando las termoeléctricas mueren y cuando lo único que queda es la resiliencia o el caos. ¡Omani! 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 Caminar por las calles hoy no es como hace 10 años, no es como hace 5, ni siquiera es como el año pasado. Hay algo diferente. No es pánico, es desgaste. Ómnibus que no pasan, personas que esperan horas sin saber si llegará transporte, motores apagados por falta de diésel, calles menos congestionadas, no porque haya menos necesidad, sino porque hay menos gasolina. El combustible se ha convertido en un privilegio intermitente, y cuando eso ocurre, todo empieza a crujir. El trabajador que depende del transporte público llega tarde o no llega. El agricultor no puede mover su cosecha a tiempo. El pequeño negocio que depende de un generador empieza a calcular cada minuto encendido como si fuera oro. No hace falta que lo anuncien en cadena nacional, la gente lo siente. Y cuando la gente empieza a sentir que algo estructural se tambalea, el ambiente cambia. No es solo escasez, es incertidumbre. Para entender la gravedad de hoy, hay que mirar a 1991. La caída del muro de Berlín dejó a Cuba huérfana. Fue el periodo especial, un trauma nacional que marcó a fuego la psiquis del cubano. En aquel entonces, Fidel Castro advirtió sobre la opción cero. El país se preparó para vivir sin una gota de petróleo. Muchos se preguntan, ¿estamos ahí de nuevo? La respuesta es cruda, no. Estamos en algo mucho más complejo. En los 90, la infraestructura era vieja pero funcional. Hoy, las centrales termoeléctricas, como la Antonio Guiteras o la de Felton, son esqueletos de hierro que sobreviven a base de parches y remiendos épicos de ingenieros que ya no saben qué inventar. En los 90, el cubano tenía una estructura familiar sólida y una fe, aunque fuera por inercia, en el sistema. Hoy, esa fe se ha evaporado. Venezuela ya no es el grifo abierto de antes. México y Rusia envían ayuda a cuentagotas. Y mientras tanto, la economía se ha dolarizado de facto, creando una brecha brutal. En el periodo especial, todos eran pobres por igual. Hoy, la diferencia entre quien tiene una remesa y quien sobrevive con un salario estatal es la diferencia entre comer o pasar hambre.
¿Qué pasaría si mañana el suministro de combustible llega a cero absoluto? No es una hipótesis, es el plan que el gobierno ha desempolvado. Se llama Opción Cero. Significa, primero, el colapso total del sistema eléctrico nacional. No más parches, un apagón total indefinido. Sin electricidad no hay bombeo de agua. Las ciudades empezarían a oler a rancio. Sin combustible, la distribución de alimentos, que ya es precaria, se detiene. El campo no puede enviar sus productos a la ciudad. La ciudad no tiene cómo procesarlos. En la hora cero, los hospitales dependen de grupos electrógenos que consumen diésel, un diésel que no hay. Cirugías suspendidas, diálisis en riesgo, medicamentos que requieren frío, perdidos. Es la desconexión total. Un país de 11 millones de almas donde la única forma de comunicación sería el boca a boca, porque las torres de telefonía y los servidores de internet también necesitan energía. Sería literalmente convertir a una nación en una isla en el tiempo, desconectada del siglo XXI. Las consecuencias humanas serían incalculables. Un aumento de la mortalidad, una parálisis educativa y una desesperación social que históricamente ha sido el preludio de los grandes estallidos. En la hora cero, la geografía se vuelve un campo de batalla emocional. Cuba es hoy un cuerpo con los órganos dispersos por el mundo, y en esa dispersión han nacido heridas que nadie se atreve a curar. Está el cubano que se fue y decidió tomarse la Coca-Cola del olvido. Ese que, para no morir de nostalgia, prefirió amputarse el recuerdo, mirar hacia otro lado y fingir que su acento y su sangre ya no le pertenecen. Pero también está el otro extremo, el que empuja desde la distancia con una ferocidad que nunca tuvo cuando pisaba el asfalto de la isla. Ese que hoy, desde la comodidad de una libertad que no tuvo que conquistar a solas, exhorta a los de adentro a hacer lo que él mismo nunca se atrevió a intentar. Una incoherencia que duele, porque se alimenta del sacrificio ajeno. Y del otro lado, en la isla, también hay sombras. Ha florecido un tipo de cubano pedigüeño, aquel que se ha acomodado a vivir del sudor del pariente que se desloma en 2 trabajos bajo un cielo extraño. Un cubano que espera el paquete, la remesa y la recarga, mientras su ambición se oxida bajo el sol del mediodía, olvidando que la dignidad no se importa en una caja. Sin embargo, en medio de esa fauna de reproches y comodidades, sobrevive la reserva moral de la nación. Esos hermanos, esos amigos, esa familia que nunca se dejaron contaminar por la ponzoña política de ninguna orilla. Hablamos de los cubanos que no preguntan por ideologías antes de mandar un antibiótico. Los que son complemento, ayuda y consuelo mutuo, sin importar si los separa el estrecho de la Florida o el océano Atlántico. Ellos son el verdadero ejemplo, son el puente que ningún gobierno ha podido dinamitar. En estos tiempos de oscuridad absoluta, ellos deben estar más unidos que nunca, porque cuando el combustible falte y la luz se apague, lo único que nos va a quedar para encender el mañana será la mano del cubano que, sin importar dónde esté, se niega a soltar a su hermano. Si algo ha demostrado la historia es que el cubano es el alquimista de la escasez. Han aprendido a hacer jabón de la nada, a arreglar lo irreparable, a reírse en el velorio de su propia suerte. Es la resiliencia histórica. Pero cuidado, no confundamos resiliencia con aceptación. Hay un punto donde la capacidad de reinventarse choca con la biología básica. No puedes inventar la proteína. No puedes resolver el oxígeno en un hospital. La pregunta hoy no es si el cubano puede aguantar más. La pregunta es, ¿por qué debería? La capacidad de resistencia se ha convertido en una trampa de la que es difícil salir sin una transformación estructural que devuelva la dignidad al trabajo y la luz a las casas.
Hablemos claro sobre las causas. No hay una sola. Es un cóctel molotov de ineficiencia interna, corrupción, un modelo económico agotado y, por supuesto, la presión externa. Un bloqueo petrolero total, como el que se perfila en las agendas geopolíticas más duras, tiene un nombre técnico, pero un resultado humano: castigo colectivo. Cuando un barco de combustible es sancionado o desviado, no sufre un ministro en su oficina climatizada. Sufre el anciano que no tiene transporte para ir al médico. Sufre el niño que estudia a la luz de un mechero de petróleo. Criticar la gestión de un gobierno es necesario, pero ignorar que asfixiar el suministro energético de una población civil es una medida que bordea la crisis humanitaria es ser cómplice del sufrimiento. La hora cero no discrimina ideologías, apaga las luces para todos. Cuba está en una encrucijada que marcará un antes y un después en su historia moderna. La hora cero es el examen final de un sistema y de una nación. En este canal nos negamos a quedarnos en la superficie. No queremos titulares sensacionalistas ni discursos de odio. Queremos la verdad, por dura que sea. Este es el primer episodio de una serie documental donde nos adentraremos en las casas, en los hospitales y en las colas. Vamos a mostrarte la realidad de la isla sin fanatismos, sin manipulación, dándole voz a los que solo tienen el silencio del apagón. Si quieres entender qué está pasando realmente en Cuba, más allá de lo que dicen los medios oficiales o los influencers de turno, suscríbete y activa la campana. La historia se está escribiendo ahora mismo, en la oscuridad, y alguien tiene que encender la luz de la información. Nos vemos en el próximo episodio, porque Cuba merece ser contada, completa.